Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuela Almaguer Espinosa, de la clase Iglesia y Reino de Dios. Nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy, brevemente, es el tema de María, Madre de la Iglesia. Nuestro objetivo es abordar este tema y darle la importancia, reconocer y examinar la importancia de la Virgen María desde la antigüedad hasta nuestros días, al ser llamada Madre de la Iglesia. En estos puntos vamos a abordar los protoevangelios, los padres de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica, y concluiremos con qué dicen los papas acerca de la Santísima Virgen María. Veamos. Los protoevangelios. Es el anuncio anticipado de la buena nueva. Recordemos que después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, Dios no los deja desamparados, sino que les promete una nueva rehabilitación. En Génesis 3:15 podemos ver que el tentador se dirigió primero a la mujer y a través de ella obtuvo la victoria. Pero el Señor Dios, al anunciar al Redentor, constituye a la mujer como la primera enemiga del príncipe de las tinieblas. Ese sería el primer protoevangelio. Seguido, vemos el protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo porque no está dentro del canon de la Biblia. Es un escrito en griego alrededor del siglo II al siglo IV, cuyo objetivo fundamental es la exaltación de la figura de María, específicamente su virginidad y su santidad. Continuando con los evangelios, vamos a analizar un poco cómo en los evangelios también la Santísima Virgen actúa y habla en los momentos más cruciales de la historia. Empecemos con San Lucas. San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 26 al 38, en la Anunciación, habla del fiat de la Santísima Virgen. Y al decir sí, empieza la historia de salvación de una manera más concreta con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente, en San Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, vemos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Con esta visita se compone la gran oración del Magnificat y vemos que es la primera evangelizadora, ya que lleva a una persona que en este caso es su prima Santa Isabel al Verbo. Siguen en el siguiente episodio bíblico, que sería San Lucas capítulo 2, versículo 48, cuando nuestro Señor, siendo niño, es perdido y hallado en el templo, vemos a María con una preocupación de madre. Estos tres aspectos los podemos ver en el resto de la vida de la Santísima Virgen, incluso en la actualidad, ya que en este momento sigue siendo nuestra madre preocupada por sus hijos. Vemos los evangelios de San Juan, o el evangelio, mejor dicho, de San Juan, y vemos que en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, en las bodas de Caná, está la gran frase de la Santísima Virgen: hagan lo que Él les diga, que sigue siendo y estando siempre vigente, porque es la que encamina hacia nuestro Señor. He ahí su aspecto
cristocéntrico, siempre dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto es el capítulo 19 de San Juan, en el versículo del 26 al 27, cuando nuestro Señor muere en la cruz, le dice a San Juan: ahí tienes a tu madre. Es decir, María es la madre de todos los cristianos. Y eso se ve también actualizado constantemente. Siempre la capacidad de preocupación maternal de una madre por sus hijos. Pasemos ahora al espacio de María y los padres de la Iglesia. En este sentido podemos ver que los padres de la Iglesia han hecho escritos muy bellos y muy interesantes acerca de la Santísima Virgen. En este caso podemos ver su aspecto de maternidad, cómo los padres de la Iglesia hablan de María en su maternidad y la exaltan en ese aspecto. Vemos a San Justino Mártir del siglo II, que dice que por María nos llega la salvación y la vida. Continuando con San Ireneo, también del siglo II, dice que el oficio maternal de María es tan importante porque de madre física de Cristo se convierte en madre espiritual de todos los cristianos. San Juan Crisóstomo da una declaración muy importante donde habla que Cristo venció al diablo valiéndose de aquello mismo con lo que el diablo había vencido antes, y lo derrotó con sus mismas armas, es decir, una virgen que en su primer momento fue Eva, actualmente María, un madero que en su momento fue el árbol del bien y del mal, y la muerte. En este caso, al nacer nuestro Señor, el pecado ya no tiene poder y muere. También vemos en San Ambrosio un aspecto importante de que habla que la concepción de Dios da como origen un pueblo de Dios regenerado. En el Catecismo de la Iglesia Católica es en su capítulo 3 específicamente, en los numerales 148, 494 y 495, se da también una gran importancia a la maternidad de la Santísima Virgen y a su vida en general, porque realzan la obediencia en la fe que tuvo Nuestra Señora, creyendo que nada es imposible para Dios, y se ejecuta esa misma fe con el "He aquí la esclava del Señor". Se entrega a sí misma para servir al misterio de la redención, y como conclusión, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Vemos en la Mariología de los papas muy interesantes aspectos. La Mariología es el estudio teológico de las doctrinas y devociones relacionadas con la Santísima Virgen. Gracias a estos estudios, los santos padres pueden dar indulgencias, tener devociones específicas, en este caso, por ejemplo, a Nuestra Señora de Lourdes, a Nuestra Señora de Fátima, a Nuestra Señora de Guadalupe, entre algunas otras, y pueden agregar algunas otras cuestiones que ellos consideren importantes en torno a la Santísima Virgen. Vemos al Papa León XIII hizo 11 encíclicas sobre el rosario. El Papa Pío XII
establece el dogma mariano de la Asunción de Nuestra Señora y con su encíclica Mystici Corporis habla de la Inmaculada Concepción. El Papa Juan XXIII, su lema era Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Recordemos que el Papa Juan XXIII fue el que inauguró el Concilio Vaticano II y al hacerlo pidió a la Virgen que lo protegiera, que protegiera el concilio, pero protegiera a la Iglesia, manifestando él mismo su apoyo a María en su advocación como Madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI, con su encíclica Ecclesia Suam, nos dice que María es el ideal de perfección cristiana. El Papa Juan Pablo II, recordemos que él también era una persona muy mariana, tanto así que en su escudo de armas portaban o tenía inscrita una cruz mariana. Hablaba sobre que el estudio de María nos va a dar una cristología más completa y realizó una catequesis mariana para profundizar en la misión de la Santísima Virgen, cuyo link, si están interesados, se los dejo aquí en este espacio para que lo puedan revisar. Hay una encíclica muy importante que es la Lumen Gentium, en donde específicamente en el capítulo 8, en los numerales 60 y 62, nos habla también de el papel de María en la Iglesia. Nos dice que María cooperó a la obra de salvación con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas y que, asunta a los cielos, elevada a los cielos, continúa obteniéndonos los dones de salvación. Por este motivo es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Finalmente podemos concluir que la Santísima Virgen María es necesaria y vital por su papel único en la historia de la salvación. Las conclusiones generales a las que llegamos después de analizar todas estas cuestiones es que María es vital en nuestra Iglesia Católica, en nuestra vida, porque con su fiat se dio su entrega total a Dios. Con su maternidad dio origen al Verbo Redentor y con él surgió un nuevo pueblo de Dios regenerado, porque es el testamento público que dejó nuestro Señor, dicho en palabras de San Ireneo, y porque no solo es la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es madre de la Iglesia que siempre la acompaña, la sostiene y la impulsa. No olvidemos que la Iglesia somos todos. La Virgen María siempre está dirigida y nos dirige hacia Dios, que es el centro de nuestra vida. Hasta aquí concluimos este tema, este pequeño tema, esperando que sea de su interés y de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.